Hola, ¿cómo están? Esto es Juan TV. La semana pasada estuve con Ernesto Romeo en su estudio, La Siesta del Fauno, y estuvimos conversando sobre la síntesis sonora. Vamos a la charla. Adelante. Bueno, ahora sí, estoy acá con Ernesto Romeo en La Siesta del Fauno. Hola Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contento porque la verdad que entro acá y es como si estuviera en una juguetería con todos los equipos que hay. La verdad que es hermoso Sí, y a todos nos pasa, esa es una linda sensación que ocurre acá. te felicito porque está muy lindo el estudio. Gracias. Venía pensando en todos los sintes y todos los cables y cosas que me iba a encontrar y qué loco, ¿no? Porque ahora cada vez se ve como que hay menos aparato, menos cables. Quizás podés hacer lo mismo con un iPad. No sé si ahora me vas a decir vos, no es lo mismo, pero sí se puede hacer síntesis desde una compu y nada más. Vos con toda la trayectoria que tenés, ¿cómo ves eso y qué pensás que a futuro va a pasar con la síntesis? ¿Cuál es tu visión? Bueno, en verdad, si esta nota se hubiese hecho en el 2005, te diría que sí, efectivamente, cada vez era más habitual ver cómo el transitar la síntesis a través de cosas como las computadoras, las tablets y demás. Yo creo que en los últimos años ha venido creciendo muy fuertemente, en los últimos 10 años diría, una especie de vuelta al trabajo con el hardware y particularmente una especie de revitalización de los primeros conceptos de las síntesis sonoras, que fueron los conceptos de los sintes modulares. Si bien fue quizás la primera manifestación que tuvieron los sintes a fin de los 60, la de los sistemas así modulares, muy rápidamente se fue tendiendo al sensor como un instrumento más de performance, más vinculado al teclado o a la música tradicional. Entonces se fue todo más por el lado de instrumentos como el Minimoog, que marcaron un poco la idea de armar el sintetizador para que respondiese como un instrumento, ¿no? Que uno tenía que tocarlo para que suene. Esto puede hacer un montón de cosas, incluso autogenerativas, secuenciales, etcétera, etcétera. Y de a poquito los sintes fueron más tendiendo hacia el lado de los instrumentos musicales, ¿no? Entonces, polifonía, memorias, sonidos imitativos, sampling, con un montón de cosas creativas que eso también permite. Pero se fue como alejando de la parte de lo modular. Y un poco parecía que era como una antigüedad lo modular. En los 80 era como que prácticamente no había nadie haciendo sintes modulares y empezaron también a ver como una baja constante de lo que tenía que ver con lo analógico. Digamos como que no, digamos, fue cada vez como más siendo suplantado lo analógico por lo digital. Entonces parecía como que el camino iba por esa vía nada más. Sí. E incluso, bueno, empieza a ser más accesible la computadora. En los 80 empiezan las computadoras personales a ser una realidad. Sí. Y en los 90 ya hasta podías empezar a grabar audio en una computadora. Pero en paralelo a eso empezó como una especie de revival de lo analógico. Sí. Un poco para equilibrar lo que quizás los instrumentos digitales no daban, o una forma de trabajo también diferente, ¿no? A lo que es la forma de trabajo más vinculada a lo informático, al MIDI y toda esa cuestión. Entonces, a fin de los 90 empieza más tímidamente un resurgimiento de lo modular, además de lo analógico, y yo creo que entre el 2005, 2006, por ahí, empieza realmente un ascenso de un montón de fabricantes independientes, compañías chicas, así, más artesanales, a armar cosas modulares. Y yo creo que el 2010 en adelante estamos como en una etapa de resurgimiento absoluto de esto. O sea que diría que como que, a diferencia de, no sé, yo le doy clases desde comienzo de los 90, era como nadie con esto, nadie prácticamente. Y ahora es como que es súper común para la gente que empieza en la síntesis plantearse la posibilidad. Por parte es algo accesible. Hay de todos los precios, ¿no? Por supuesto, pero es totalmente posible. Yo creo que mucha gente está dejando el trabajar con la computadora como si fuera el único medio. Gente incluso se plantea no grabar en computadora, sino grabar en otros sistemas. Y por suerte todas las tecnologías ahora conviven. Claro. Entonces, hoy con una computadora puedes hacer cosas para la cual en los 60 o 70 necesitabas un laboratorio o un estudio entero y lo puedes resolver adentro de un teléfono celular. Claro. Entonces, no es tanto una cuestión de recursos, sino de estética por ahí, de sonido. Claro. La verdad que todo tiene todas las posibilidades, muchos factores, y todos son buenos encima. Sí. O sea, tanto sea por si elegís trabajar con la compu, por si elegís combinar, por si elegís trabajar solamente con hardware, que puede ser analógico y digital, lo que sea. Claro. Hay una pregunta que siempre me hago porque yo, además de tocar teclados y sintes, toco guitarra. Y con la guitarra siempre como que siento como que hay una expresión
al tocarlo que quizás el teclado no lo tiene. Ujú. ¿Vos qué apreciación tenés acerca de eso? O sea, ¿existe la manera de generar una sensibilidad tocando una nota de un sinte? Por ejemplo, no sé si... Sí, se entiende perfectamente y tiene varias respuestas. Por un lado, si vos querés tener la expresión de la guitarra dentro del lenguaje del sintetizador, lo primero que podés hacer es conectar una guitarra a que controle el sintetizador. Claro. O sea, vos podés utilizar una guitarra sintetizador, básicamente, o por medio de algunos dispositivos que convierten frecuencia en voltaje, amplitud en voltaje, detectores de trigger, directamente controlar el sinte desde la guitarra. O sea, la guitarra con su altura y su volumen y su instancia en que la tocas genera señales de control sobre el sinte. Entonces se puede transmitir un montón de lo que está como en el dedo de la persona a los voltajes de control y disparo para controlar el sinte. Se puede hacer con voces, o sea, conectando un micrófono al sinte. Incluso sintes pequeños como el Korg MS-20 Mini traen ese conversor de frecuencia en voltaje para poder, digamos, controlar la altura de los osciladores con, no sé, con lo que cantes adelante de un micrófono, con una flauta, con un cello, con una guitarra, lo que fuese. Por otro lado, después también tenés conversores que te transforman la señal de la guitarra en datos MIDI. O sea, tenés un montón de opciones para esa comunicación. Por otro lado, el teclado, si bien parece que fuera el controlador natural del sintetizador, no lo es. O sea, es más un adicional. Sí. O sea, el real sintetizador es como la parte de la síntesis, Claro. ¿no? Y está de hecho pensado para de alguna manera ir más allá de las limitaciones de los instrumentos musicales o agregar una cualidad diferente, imposible de hacer tocando. Pero por supuesto el vínculo con los teclados es muy fuerte y hay marcas como Yamaha, que es, digamos, junto con Kawai, las únicas empresas que hacen sintetizadores que venían haciendo instrumentos musicales de antes. Todo el resto, Roland, Moog, todos empezaron haciendo cosas electrónicas directamente. Pero por ejemplo, Yamaha desarrolló sintetizadores como el Yamaha CC80 o el Yamaha DX1, cuya sensibilidad en el teclado y el aftertouch y demás tiene un nivel de expresividad extraordinario. O sea, se nota incluso tienen como esa visión de haber fabricado pianos durante décadas y décadas y décadas. Sí. Entonces sí, es totalmente posible. Lo que pasa es que igual la expresión de un teclado es muy diferente a la de una guitarra. Lo que tiene interesante el sintetizador es que, por ejemplo, vos podés hacer cosas que en un piano no podés. Vos en un piano no podés hacer vibrato o hacer un bending. En un sintetizador sí. Podés tener un ataque lento, podés tener sostenimiento constante, porque en verdad el teclado es eso, una forma de control de un elemento mucho más amplio, que es el sinte. Entonces, como que podés acercarte, bueno, de hecho hay gente que incluso con un instrumento monofónico como el Minimoog al llevado la articulación a cosas que tienen mucho que ver con la guitarra. Por ejemplo, no sé, alguien como Jan Hammer, lo escuchás tocar el Minimoog en los 70 y por momentos tiene como toda esa cosa de la inflexión de tono propia de la guitarra y el vibrato, y como que se puede manejar ese lenguaje sin incluso siquiera estar imitando una guitarra, ¿no? Como ir por ese lado. Ernesto, hoy por hoy hay un montón de maneras de grabar. Me refiero que, no sé, conectás un micrófono y podés generar un ambiente. Yo vengo de entrevistar a gente que hace ruido. Y la otra vez estaba pensando si es realmente necesario tener un sintetizador para hacer un ambiente o tal vez lo puedas hacer en el jardín de tu casa grabando algo. Para lo único que es necesario un sintetizador es para hacer síntesis. Claro, o sea, sí. si lo que te interesa es hacer síntesis, con todo lo que eso implica, Sí. que no es solamente generar sonidos electrónicamente, sino también podés procesar cosas. Procesar, Vos podés grabar algo en el jardín de tu casa y procesarlo a través de los Claro. filtros, la reverberancia, el sintetizador, y controlar esos elementos con otras cosas que no sean las manos, que es ahí donde está la magia de la síntesis. Claro, sí. Entonces, por supuesto que lo interesante de la música electrónica, la música electroacústica, es que cualquier recurso que haga uso de la manipulación de la señal eléctrica va a ser viable estéticamente. Claro, sí. El origen de la música concreta es trabajar con sonido grabado, no con señales sintéticas, por decirlo de alguna manera. Pero lo que es interesante es cuando también combinas todo, ¿no? O sea, vos podés, digamos, generar en estos instrumentos elementos que parezcan orgánicos, ¿no? En un sentido como generar sonidos naturales que no pertenecen a una naturaleza que vos hayas conocido, Sí. ¿entendés? Como Entonces, el descubrir. Claro. sí. Y esta pregunta ya la he hecho a otra persona y es algo que me gustaría preguntarte también, si alguna vez tuviste así una revelación con alguno de estos equipos de decir, che, esto es impresionante. Sí. La tuve con el Moog modular, la tuve con el Yamaha C80, la tuve con el Cintiq KS, con el R2600.
La primera vez que toqué un Mini Moog, cuando yo recién estaba entrando en el mundo de los sintes, en 1988, fue una cosa decepcionante, un instrumento muy legendario, pero que no lo pude hacer sonar bien ni a trompada. Y al tiempo, un par de años después, me volví a reencontrar con él, ya teniendo yo un poquito más de experiencia, y es un instrumento que me parece fascinante, limitado en algunas cosas, pero a su vez muy expresivo en otras. Y me ha pasado con muchos instrumentos. Desde hace un tiempito estoy trabajando con un sistema modular bucla y eso es como entrar a otro mundo, sí, otro universo totalmente diferente. Y la verdad que sí, siento ese entusiasmo y esa especie de redescubrimiento de nuevas posibilidades, lo tengo todo el tiempo. Es maravilloso. Y enseñando aprendes un montón. Lo que la gente te pregunta, lo que vos vas pensando para poder explicar ciertas cosas, que siempre es distinto en función de cuál es el entorno en el que estás explicando las cosas, las curiosidades, las ideas, los intercambios, la realimentación que haces con la gente, te enseña un montón de cosas y te hace incluso descubrir formas de transitar las cosas que ya tenés, que son diferentes. Este programa está auspiciado por Cerveza Baba. Está buenísima. Vos ahora estás a punto de empezar el curso de síntesis. Dentro de poco vi. Sí, a comienzo de agosto hacemos un curso de síntesis inicial, sí. Para esa persona que empieza a iniciarse con los sintes, ¿qué sinte vos recomendarías? Mira, por suerte hoy, sin tener que hacer una inversión muy grande de dinero, casi que cualquier cosa que está cercano a la fantasía de por qué te gustan los sintes es relativamente accesible. Claro. Si tu fantasía es la programación, la computadora está servida, digamos, ¿no? Si tu fantasía es el cableado, bueno, hay sintes modulares muy accesibles y de muchos formatos, no solamente de formatos pequeños tipo Eurorack, sino incluso formatos grandes. No es imposible acceder a un sistema poderoso de 4, 5, 6 módulos para que estés ahí como cableando, qué sé yo. Si tu interés por la síntesis está vinculado más al paisaje sonoro electroacústico, podés comprar módulos de síntesis que te permitan procesar señales y controlar ese procesamiento. Si está vinculado a la articulación por medio del teclado, hay todo tipo de sintes, analógicos, digitales, híbridos, con teclado grande, con teclado chico, con mini tecla, polifónicos, monofónicos. ¿Te gustan los sonidos tirando a resemblanzas más acústicas o orquestales? Tienes un montón de sintes que tienen sampleos o modelado físico de cosas acústicas. ¿Te gustan los sonidos más vinculados a lo que tiene que ver con la articulación del secuenciador? Está lleno de sintes con sequencers o sequencers pequeñitos que te podés comprar para adicionar a los sistemas. Realmente podés entrar por donde quieras. O sea, lo que yo creo que lo más interesante, más que una sugerencia de un especialista, es ¿qué te estimula como la fantasía creativa? E ir hacia eso. Claro, sí. Lo que sí por ahí está bueno consultar es para ver qué podés elegir dentro de ese camino y que por ahí no te sientas frustrado. Pero bueno, siempre es una cuestión importante el estudiar, que no quiere decir estudiar solamente, ¿no?, el libro o ir al profesor, lo que sea. A veces es con uno mismo, ¿no? Tener un recorrido intuitivo, pero que uno va tratando de trazar una especie de camino de cimentar eso que vas experimentando en forma de conocimiento, y es súper válido. Cualquier herramienta con un poquito de paciencia y método y concepto es totalmente maleable. Ernesto, si por alguna razón te mandaran a una isla desierta, de todos estos equipos que acá tenemos, ¿cuál te llevarías? Esa pregunta, digamos, tiene como el problema de que en los sintes no hay... Es tan vasto el universo, no hay ninguno que haga todo. Claro. Y para una persona como yo que le gusta todo, es más difícil. A veces podría responder esa pregunta pensando en un instrumento que tenga un montón de variables. Sí. Por ejemplo, hay un teclado de Nord, que es el Nord Stage, que tiene un montón de instrumentos electrónicos, tipo órganos, es versátil. También tiene un sinte muy lindo y arpegiadores, efectos, es una especie de todo en uno. Pero siempre lo que me pasa con los instrumentos, sobre todo de teclado, yo también soy tecladista, es que siento que lo interesante está en la combinación de 2, 3, 4. Y con los sistemas modulares pasa que entras en otro concepto, donde ya no estás pensando tanto necesariamente en notas y eso. Si bien creo que el audio y el tamaño del Moog modular es el que más me atrae, creo que si tuviese que efectivamente solo irme con una cosa, me iría con algo radicalmente opuesto y me iría justamente con un sistema bucla, porque la forma
de trabajo, no me lleva a necesitar ni melodías, ni acordes, nada. Es como una especie de trabajo con la base de la evolución del sonido en el tiempo, como un generador electrónico de paisajes sonoros, y siento que de alguna forma como que no sentiría la necesidad de, me falta un instrumento, o no toco, es como tipo, estoy en otro plan. Claro, sí. ¿No? Como sería otra cuestión, me iría más por ese lado. Claro. Eso es una cosa que yo hace mucho tiempo, que vengo como trabajando en medio de lo autogenerativo, claro, y los sistemas automáticos de control, pero en ese sistema, en el bucle particular, está como el instrumento muy pensado así. Entonces no es algo a lo que yo tengo que ir conduciendo el instrumento, es como que el instrumento me conduce un poco a mí hacia ese lado y me gusta, claro, como que te disuelve un poco la actitud activa, ¿no? Como que te deja en un aspecto más contemplativo que me gusta mucho a mí. Para los músicos es muy complicado a veces decir lo que uno hace, no sé qué tipo de música hace. Uh-huh. Me gustaría que me dijeras con tus palabras a qué suena Klaus. Bueno, géneros es lo que de alguna forma no... Sí, no. Siento que suena a exploración. Suena a eso. Está lindo, está bueno. Sí, creo que como resumirlo en una palabra, sí, ¿viste? Sí. Como ejercicio está bueno. Sí, creo que sería eso. Está bien. Y bueno, vamos a ir terminando la charla. Te agradezco muchísimo por haberme recibido. Por favor. Y vamos a incentivar a las personas para que conozcan tu trabajo, que puedan, si están interesados, puedan entrar en tu curso, anotarse. Este lugar está abierto para cualquier persona que quiera venir a grabar, producir, experimentar, aprender, enseñar, lo que sea. Y ahora, bueno, no sé si podemos quizás meter puedo filmar algo así. Sí, claro, por supuesto. Un sonido que salga de esto. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Seguimos en los estudios de Juan TV. Buenísimo.